Buenas noches, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad de compartir la palabra con ustedes y les doy la bienvenida a este tiempo de comunión correspondiente a los miércoles en la noche, que es nuestra reunión de oración. Estamos en el mes de las madres, ya hoy 20 de mayo. Y el versículo que nos enmarca este mes es Oseas 11:4, que dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Yo les invito, hermanos, para que en esta noche meditemos juntos en el tema los que alzan el yugo. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, por tu gran amor y misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad. Estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón muy receptivo para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado meditando los miércoles de mayo acerca de Oseas 11:4 y hemos visto cómo el Señor nos atrae hacia Él con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Nos atrae porque estábamos lejos y años anteriores hemos aprendido que el amor de Dios se manifiesta absolutamente para toda la humanidad. Pero cuando las personas están lejos, Él manifiesta su amor de lejos. Y ese amor de lejos, esa manifestación de su amor de lejos se llama misericordia. Y cuando la persona ya es atraída, cuando ya está cerca del Señor, entonces ahora la persona ya puede disfrutar de otra dimensión del amor de Dios y se llama gracia. La gracia es la manifestación del amor de Dios, pero de cerca. Ahí ya podemos recibir directamente sus bendiciones, los regalos que Él tiene para darnos en su gran amor. Hoy nos corresponde ver uno de esos regalos. Cuando ya hemos sido atraídos por el Señor con esas cuerdas humanas, con esas cuerdas de amor, entonces ahora el Señor nos da un regalo. Y por eso nuestro tema de hoy es los que alzan el yugo. ¿Qué es eso de yugo? Porque dice el versículo, después de hablar de las cuerdas humanas y cuerdas de amor, dice: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Qué es eso de yugo? El yugo es una herramienta para unir dos bueyes o dos mulas y está formado por una pieza de madera así alargada, con unos arcos o con unos dispositivos para sujetarse a la cabeza o al cuello de los animales. Y luego de allí, de esa herramienta, se engancha una lanza para el arado. Y bíblicamente el yugo simboliza la esclavitud. Quiero que mire esta ilustración. Ahí tenemos el ejemplo del yugo. Y dice aquí, Oseas 11:4, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz. Así que el Señor se presenta a su pueblo, a Israel, como aquellos que alzan el yugo de su cerviz, es decir, los que alivian ese yugo, esa esclavitud. Aquí la cerviz, debemos tener presente, se refiere a la nuca, literalmente aquí a la nuca, la parte de atrás. Em, el Señor levanta el yugo de nuestra cerviz. Aquí se está refiriendo directamente a cómo el Señor saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Asimismo, saca a la humanidad de su esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado. El Señor lo primero que viene a darnos es libertad. Recordemos, hermanos, que hemos estado proclamando el jubileo del Señor. Y las dos grandes y principales bendiciones del jubileo son la libertad y el disfrute. Libertad para poder disfrutar. Ese es el jubileo. Y hoy entonces nos corresponde ver esta parte de la libertad con el tema los que alzan el yugo.
Así como hemos hecho los miércoles anteriores, miremos también ahí en Oseas capítulo 11 los tres primeros versos. El versículo número 1 de Oseas 11 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hemos considerado antes estos tres versículos y hemos visto cómo el Señor muestra aquí un amor más que paternal, un amor maternal. Lo llama hijo, pero lo trata como si él, como si el Señor fuera una mamá. Es un amor de madre, un amor entrañable, un amor que ha impartido su vida. Y cuando llama a Israel de su esclavitud de Egipto, lo considera un muchacho, un niño indefenso. Sin embargo, allí en el versículo 2 se nota la rebeldía de ese hijo, la rebeldía de ese niño. Entre más el Señor los llamaba, más se alejaban. Y peor era porque sacrificaban a los ídolos. Sin embargo, insiste el versículo 3 que a pesar de todo eso, Él con esa paciencia le enseñaba a andar, le daba los cuidados tiernos como se cuida a un bebé que no puede valerse por sí mismo. Y a pesar que el pueblo de Israel no le reconocía eso, el Señor seguía con su amor inquebrantable. Hermanos, y esto es lo que hemos visto manifestado en las mamás, y particularmente cuando los hijos andan en rebeldía. Y más aún cuando los hijos andan en algún tipo severo de esclavitud. Esclavitud en pandillas, esclavitud en pecados sexuales, esclavitud en las drogas, esclavitud en cualquier cosa. Las madres sufren mucho con un hijo que está esclavo. Y el llamado de una madre a su hijo a la libertad es un llamado que es muy muy triste porque no encuentra la madre una respuesta, no encuentra gratitud por parte del hijo, antes más rebeldía, peor, incluso grosería contra ella misma, pero el amor de la mamá es inquebrantable, así se enoje, así tenga que tomar medidas estrictas, porque aprovecho para decirle a las mamás que están viviendo esto, a los hijos hay que amarlos, tenemos que amarlos siempre, pero el amor tiene que ser un amor con ciencia, nos diría el apóstol Pablo. ¿Cómo así amor con ciencia? Un amor donde se le agrega ciencia, donde se le agrega el conocimiento, donde se le agrega la voluntad de Dios. Todas las cosas nosotros las tenemos que hacer en la voluntad de Dios. Y yo quiero que las mamás me escuchen, particularmente las mamás y las abuelas me escuchen muy bien en este momento. Y les pido a los hermanos que están escuchando esto, que le hagan saber, que le hagan oír esto que estoy diciendo a las mamás, particularmente las que están pasando por esta lucha con sus hijos en drogas o en pandillas o en robos, en cualquier tipo de delitos, que están prisioneros, que están en esclavitud, y las mamás en su amor han hecho es, se han equivocado porque les están alcahueteando. Los perdonan, pero además de perdonarles, les alcahuetean. Siempre hay que perdonar, siempre hay que tolerar, pero alcahuetear es distinto. No debemos alcahuetear. Un amor alcahueta es un amor que destruye. Así que muy posiblemente, querida mamá, y para mí es fácil decirlo porque no estoy viviendo esa experiencia. Con mis hijos he tenido experiencias duras, tristes, donde incluso he pedido y he contado con la ayuda de la congregación, gloria al Señor, y el Señor nos ha dado éxito en esas batallas. Así que en ese momento digamos que yo estoy sereno para decirlo, pero cuando estuve con la necesidad apremiante, yo también tuve que confiar en el Señor. Y es lo mejor. No nos dejemos llevar por el sentimiento, por el dolor, por la ansiedad, por el afán. Confiemos en el Señor. Así que el amor que tú le expresas a tu hijo tiene que ser acompañado con el conocimiento de Dios, con la voluntad de Dios. No ames a tus hijos fuera de la voluntad de Dios, porque lo que estás haciendo es destruirlos. Y tú no quieres destruir a tus hijos, tú quieres que ellos salgan de la esclavitud, que ellos salgan de las drogas, que ellos salgan de sus delitos, que ellos salgan de esas cárceles donde están. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con un amor. Ese amor maternal lo usa el Señor, pero es un amor que no es alcahueta,
es un amor que tiene un propósito, es un amor dirigido al propósito de Dios. Es un amor tierno, puro, inquebrantable, sí, pero no es alcahueta. Aclaremos este punto para que ese amor realmente pueda sacar a nuestros hijos de la esclavitud. Ahora, por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 4. Empezando la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Dice Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Uy, hermanos, palabras mayores. Esto tenía que decirle Moisés a Faraón. No ha dejado ir a mi hijo. Yo le he dicho que lo deje ir para que me sirva, pero usted no ha querido. ¿Y entonces qué voy a hacer, Faraón? Pues voy a matar a tu hijo primogénito. Hermano, eso es un asunto crudo. Eso sale de las entrañas. Es un amor impresionante. Y yo insisto que acá yo percibo ese amor maternal, porque después de haber tenido ese bebé, esa persona allí formándose en el vientre, ahora lo va a defender, así tenga que matar. Suena muy crudo, pero es lo que estamos leyendo. Y el Señor lo hizo, efectivamente lo hizo así. Ahora, la enseñanza de aquí no es que vaya ahorita a matar a esa muchachita que quiere desviar a su hijo del camino, o vaya a matar a ese muchacho que es grosero con su hijo. No, 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 no. Eso no es una licencia para matar, pero lo que estamos haciendo es como el Señor aterriza su amor divino a un nivel humano para podernos bendecir y particularmente para atraernos a Él y no solamente atraernos, sino para darnos libertad. Entonces la enseñanza no es que vayamos a matar, la enseñanza, queridos hermanos y particularmente queridas hermanas, que son madres, que son abuelas, que tienen a sus hijos de pronto en esclavitud, en algún tipo de esclavitud, lo que nos está diciendo la palabra aquí es que el Señor se identifica con ese dolor, el Señor se identifica con esa necesidad, el Señor es totalmente solidario con la necesidad y con ese sentimiento entrañable de dolor de la madre de ver a su hijo sufriendo en las drogas, de ver a su hijo sufriendo en una esclavitud por una relación que no le conviene, de ver a su hijo sufriendo en el mundo, sufriendo por el pecado. Eso es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande para la mamá y el Señor comprende ese dolor y se solidariza con ese dolor y se quiere unir a la mamá. Él se ofrece, Él se muestra aquí compasivo, comprensivo con ese sentimiento de mamá y se quiere unir a las madres. Es un llamado de Dios a las mamás para que las mamás se alineen a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios. Y ahora sí puedan luchar con ese amor inquebrantable para sacar a sus hijos de la esclavitud. El Señor se muestra como los que alzan el yugo. Querida mamá, no estás sola en esa lucha por la libertad de tu hijo. No estás sola. El Señor está contigo. Tal vez no lo has visto. Tal vez no has usado el camino correcto. Tal vez a veces sí, a veces no, pero tenemos que estar muy determinados, muy definidos. Tienes que hacer un propósito en tu corazón, tienes que rendirte ante la voluntad del Señor, no solamente por tu vida, sino por la libertad de tu hijo. ¿Amas realmente a tu hijo? ¿Realmente quieres la libertad de él? Tienes que unirte al Señor en el propósito de sacarlo a él de esa esclavitud. El Señor está dispuesto, el Señor te está ofreciendo todo su ser para que tú te unas a él y hagan un equipo para sacar a ese hijo de la esclavitud en la que está.
a todo costo, como lo muestra Éxodo 4, verso 22 y 23. Vamos ahora a Levítico capítulo 25, verso 10. Estamos ahí cerquita. Levítico capítulo 25, verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Hermanos, este es el año de jubileo, es la proclamación del jubileo. Recordemos que eso es lo que el Señor nos dio para proclamar desde este año en adelante. Nosotros debemos proclamar el jubileo, debemos proclamar el año agradable del Señor. Ese es el año para hacerlo, es el año para declararlo. Cuando lo hacemos, estamos haciendo lo que el Señor específicamente nos pidió que hiciéramos este año. Ahora, se nos ha presentado una situación muy particular con esto de la cuarentena. Y es una situación bien particular porque es un asunto mundial, pero no cambia la palabra que el Señor nos dio. Eso al Señor no lo cogió desapercibido. El Señor sabe todo, absolutamente todo. Así que debemos aprovechar este tiempo particularmente para proclamar ese año agradable del Señor. Hay dos bendiciones que hemos aprendido que tiene principalmente el jubileo, que son la libertad y el disfrute de la posesión. Acá específicamente con el tema los que alzan el yugo, estamos viendo esa primera bendición, la bendición de la libertad. Hermanos, ¿cómo vamos a lograr esa libertad de las personas que están cautivas? ¿Cómo es que se hacía? ¿Qué era lo que el pueblo tenía que hacer? El pueblo tenía que proclamarlo. Y por eso el Señor nos ha dicho a proclamar el año agradable del Señor. Debemos hacerlo, debemos proclamarlo. Antes del disfrute del jubileo que hay, la proclamación. Te pregunto, ¿estás proclamando? ¿O lo que proclamas es que tu hijo es un miserable, que tu hijo es un adicto, que tu hijo es un grosero, que tu hijo es un mentiroso, que tu... ¿Esa es la proclama que estás haciendo? ¿Esa es la declaración que estás haciendo? No, no puede ser. Alineémonos al Señor. Vengamos a cuentas. Hagamos un silencio y pongámonos de acuerdo en la voluntad de Dios, nos alineamos en la voluntad de Dios y declaramos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad del Señor es el jubileo. La voluntad del Señor es la libertad. La voluntad del Señor es el disfrute pleno. Para eso está ese jubileo allí. Eso es un asunto de Dios, eso es un asunto de gracia. No digan, no, pues que mi hijo está muy hundido en esto y en aquello. Ah, y eso será más poderoso que Dios, tal vez. No hay nada, no hay nada que el Señor no pueda hacer. Para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, ni siquiera hay algo difícil para Él. De tal manera, hermanos y particularmente hermanas, luchemos por la libertad de nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Unidos al Señor, en la voluntad del Señor, haciendo lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dice aquí? Pues que lo debemos proclamar. Debemos ser conscientes de que el Señor ya determinó jubileo, punto, nada que hacer. Ah, pues que el diablo dijo esto, que el doctor dijo esto, que lo que yo veo con mis ojos es esto, que es contrario, o que mi propio hijo, mis propios hijos dijeron esto, o que algunas personas han dicho eso. Ay, hermano, y los vas a escuchar a ellos. Te propongo que escuches a Dios. Y el Señor te está diciendo que ha declarado jubileo. Y tu familia no es la excepción. Y tu hijo no está exceptuado de allí. Ese jubileo es para tu familia. Ese jubileo es para ti. Ese jubileo es para tu hijo. Unámonos al Señor y proclamemos el jubileo. Proclamamos el año agradable del Señor. Yo en este momento, en el nombre de Jesús, proclamo el año de jubileo para ti y tu casa. Proclamo el jubileo para tu hijo. Proclamo libertad para tu hijo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Está hecho. El Señor lo dijo. Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos y decirlo. El Señor lo hizo, lo consumó, lo declaró. Entonces nosotros lo tenemos que recibir y disfrutar.
¿Y cómo lo vamos a traer a la práctica, a la realidad? Creyéndolo y después de creerlo, proclamándolo. Lo proclamamos, hermano. Así es que lo vamos a hacer. Finalmente vamos a Lucas capítulo 4, verso 18. Al otro extremo de la Biblia vamos. Lucas capítulo 4, verso número 18. Y dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo 18 de Lucas 4, hermanos, es el que hemos usado nosotros como base para la proclamación del año de jubileo de este año 2020. Y quiero mostrar nuevamente, como lo hicimos en el mes de febrero, quiero mostrar el énfasis que hay aquí en el asunto de libertad. En ese mismo versículo 18 se nos dice dos veces acerca de la libertad. La primera parte dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y un poco más adelante dice, a poner en libertad a los oprimidos. Así que nos muestra dos tipos de personas que necesitan libertad. Unos que están cautivos y otros que están oprimidos. Y así como lo miramos en febrero, quiero recordártelo ahorita, o si de pronto no lo tienes presente o no lo habías escuchado antes, hay dos tipos de personas acá que necesitan libertad. Esos que están cautivos están encerrados, están como en una cárcel y no se pueden mover, no se pueden desplazar libremente. Y no te estoy hablando de cuarentena, no estoy hablando de las medidas de prevención, sino que son unas cercas, unas cárceles espirituales. Entonces tu hijo no se puede comprometer con la iglesia, no se puede comprometer con su desarrollo académico, no se puede comprometer seriamente de una manera sentimental, no se puede tener un ambiente familiar normal. Está tan prisionero que no se puede desenvolver en esas áreas. Pues necesita libertad. Y los otros que necesitan libertad son aquellos que sí se involucran inclusive con el ministerio, con asuntos familiares, con asuntos sentimentales, con asuntos académicos, laborales, deportivos, etcétera. Incluso pueden tener ciertos éxitos, pero sin embargo tienen un límite, un tope. Están oprimidos de todas maneras, así vayan a todas partes, van con la opresión. También necesitan libertad. Y en ambos casos, la clave, hermanos, es la proclamación de la libertad. Porque es que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. El Señor Jesús ya descendió, ya se encarnó, ya murió, ya resucitó, ya ascendió. El Señor ya se dispensa a nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, después de creer, proclamar. Lo que creemos, eso hablamos. Lo que creemos lo vamos a proclamar. Entonces, proclamamos el año de jubileo, proclamamos el año agradable del Señor sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Lo proclamamos, proclamamos libertad. Continuamente tú pregonas libertad a los cautivos, continuamente tú pones en libertad a los oprimidos. Tú puedes orar de esta manera, declarar de esta manera. Tú puedes decir, en el nombre de Jesús yo declaro apertura de la cárcel. En el nombre de Jesús, yo declaro que mi hijo sale de esa cárcel. En el nombre de Jesús, yo quito toda opresión sobre la vida de mi hijo. Puede ser que tu hijo se esté portando antes peor. Es que lo vimos inicialmente en los 3 primeros versículos de Oseas 11. Pero eso no quiere decir que tú vas a cambiar. Porque no nos movemos por lo que vemos. Nos movemos es por lo que la palabra ya nos ha dicho. Y la palabra nos dice que tenemos que proclamar. Sencillo, la parte difícil ya está hecha. La hizo el Señor Jesús. Él lo pagó con su propia vida para que nosotros ahora podamos disfrutar. Hermanos, esta primera bendición del jubileo, que es la libertad, es algo que no se hace como por las buenas.
Mire lo brusco que vimos en Éxodo 4, 22 y 23. El Señor tuvo que matar al primogénito del faraón. Es por mano fuerte. Y las madres son muy dulces, pero aquí, queridas hermanas, se tienen que volver con mano fuerte. Se unen al Señor y juntos, uno solo con el Señor, enfrentamos a Satanás y le declaramos su derrota. Y a nuestros hijos le declaramos libertad, libertad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, el enfoque que hemos visto con Oseas es un enfoque de madres, por el amor, por la ternura, sobre todo como vimos hace 8 días en la versión, Dios habla hoy de ese versículo 4 de Oseas 11, pero no quiere decir que de pronto tú eres un hijo que al contrario tienes a tu mamá en esclavitud, pues tú proclamas esa libertad, o es a tu hermanito, a tu sobrino, a tu abuelo, a tu amigo, proclamamos la libertad, proclamamos el año de jubileo a todas las personas. Nosotros tenemos que hacer tal cual como nos dice el Señor. Mira que dice el versículo 18, inicia diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, no es un asunto ni siquiera que sea iniciativa nuestra, es algo que ya hizo el Señor y se hace en el poder del Señor, se hace con el Espíritu del Señor. Entonces, nos aseguramos primeramente nosotros una comunión con el Señor, nos llenamos de su Espíritu y ahora sí, a proclamar el año agradable del Señor. En el nombre de Jesús yo declaro libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús yo declaro apertura de la cárcel. Se abren las cárceles, se abren esas rejas, se destruye todo yugo en el nombre de Jesús. Y los oprimidos son libres y los cautivos son libres en el poderoso nombre de Jesús. Y tu hijo es libre. Llamo a tu hijo a la libertad en el nombre de Jesús. Llamo a los esclavos a la libertad. Los llamo a la libertad en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así lo hacemos a diario, queridos hermanos. No desfallecemos en esa proclamación. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mismo eres como los que alzan el yugo. Gracias, Señor, porque entiendes ese dolor de madre. Gracias, Señor, porque te solidarizas. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias, Señor, porque tenemos asegurada la victoria. No vamos a creer en un no. No vamos a aceptar un no cuando tu palabra dice libertad. Nosotros proclamamos lo que tú dices. Nos ponemos de acuerdo contigo y proclamamos libertad. Libertad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la libertad que estás dando en este momento. Gracias, Señor, por la actitud de libertad que nos das. Gracias, Señor, porque estamos parados en victoria. Proclamamos esa victoria parados en ella, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tú eres el libertador. Tú eres el Señor. Vamos en tu nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.